Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas los que están presenciando justamente este acto que tenemos por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A continuación, por supuesto, vamos a tener un panel increíblemente prestigioso para este día, integrado por Mariela Laboceta, por Malena Verdoy y por Romina Zielinski. Pero antes también nos acompaña, y le voy a ceder la palabra, quien es el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima, que también está aquí con nosotros. Juan. Gracias, Sol. Buenas tardes a todos y todas. La verdad, muy contento de poder hacer esta presentación y, como dijo Sol, atrás mío vienen 3 leonas en el tema de género que han demostrado en estos años, la verdad, un empuje y una fuerza y una capacidad de trabajo importante que no quiero dejar de reconocer. Yo no, la que vale la pena, a las que vale la pena escuchar es a ellas, y yo nomás quiero dejar algunos conceptos y dejar graficado un poquito cuál es el enfoque estratégico que viene trabajando hace muchísimos años el Ministerio Público. Esto no es solamente de esta última gestión, queda claro, esto viene de hace muchos años. Ya creo que todos sabemos que la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas es un fenómeno estructural, es un fenómeno criminal, y así debe ser considerado, y no como antiguamente se consideraba, como un hecho aislado, oculto o individual. Dentro de ese criterio es que el Ministerio Público Fiscal hace muchos años ha encarado este enfoque estratégico que yo les digo, que comprende diferentes pilares o patas, como decirlo yo, que tienden a una mayor concientización, a aumentar la eficiencia y la efectividad del Ministerio Público, tanto en la prevención como en la represión de estos delitos, a partir de los enfoques especializados que hacen falta, y dotando al sistema de justicia de mecanismos realmente que sean ágiles, efectivos y que den la protección, teniendo en cuenta los compromisos que ha adoptado el país en la Convención de Belén do Pará y en la Ley de Prevención, Represión y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, de la debida diligencia. Este enfoque que yo digo que ha tenido el Ministerio Público se puede ver en diferentes factores. A nivel interno, nuestra Dirección de Política de Géneros, que también trabaja para afuera, pero ha hecho todo un cambio estructural de conciencia. De hecho, el otro día me pidieron creo que se lo conté a Romina, nos pidieron nuestro reglamento de licencias desde el Congreso de la Nación, porque estuvieron haciendo una trazabilidad de los reglamentos en el Ministerio Público, y es el que más tiene un enfoque transversal de género. Desde el punto de interno-externo también, el trabajo que hace Mariela desde la UFEM, no solo a nivel, digamos, de los que son los delitos ordinarios en capital, en femicidio, sino que cada vez, y lo hablábamos el otro día, se está incrementando más la consulta desde las fiscalías federales por determinadas problemáticas que están apareciendo vinculadas a la violencia de la mujer con los delitos federales. Bueno, y Male, que hace realmente un trabajo de acompañamiento, orientación, información, contención, y ella, dentro de los programas que tiene la DOVIC, tiene un programa específico. Si a todo esto le sumamos un cambio de conciencia en la capacitación de las magistradas, magistrados, funcionarias del Ministerio Público, empleados también, empleadas, que se viene dando y que, digamos, tuvo su cumbre con la ley Micaela, ya hace tiempo el Ministerio Público decidió que el enfoque de género en las capacitaciones debería ser transversal. Debería ser estratégico y debería comprender, todas las capacitaciones deberían tener ese enfoque. Bueno, la ley Micaela es un poco la concreción también de todo eso que se fue dando. Yo no los quiero aburrir, sí les puedo decir que se está trabajando y hace mucho tiempo y cada vez más con intensidad en el enfoque de género. Podemos nombrar
desde el relevamiento de números que lleva la UFEM desde el 2015, podemos hablar en el 2017 del protocolo de guía para la actuación ante casos de violencia doméstica. Por supuesto que podemos hablar del protocolo de femicidios, conocido por todos como protocolo de femicidios, que tiene una particularidad que además de ser la adaptación del modelo latinoamericano a nuestro país, han trabajado un montón de las direcciones o de las unidades especializadas de la Procuración, desde la Protex, la DOVIC, la DATIP, bueno, la UFEM, la Dirección de Género. Y además, una cosa que se viene trabajando y que para mí es muy importante, por la organización federal de nuestro país, ese protocolo, digamos, viene teniendo una aplicación limitada. Sin embargo, con la difusión, con el trabajo y demás, hemos logrado que a través del Consejo Federal de Procuradores y muchos procuradores de provincia lo validen. Corregime, Mariela, si me equivoco, pero creo que hasta el momento vamos en la provincia de Buenos Aires, Salta, Corrientes, Chubut, y me estaría faltando alguno, ¿no? Creo que eran 5. Por acá lo Hoy tenía llegamos anotado. a 11. Hoy lo aprobó Santa Cruz también, y con Santa Cruz son 11 provincias en total. Bien, y San Luis, me estaba olvidando también. Con lo cual, un protocolo que empezó, digamos, que se trabaja hace mucho tiempo, pero que en el 2018 fue aprobado y que se empezó a tratar de llevar a las provincias, bueno, me acaba de decir Mariela, 11 provincias. Con lo cual, está bueno, porque yo tenía la actualización hasta hace un par de meses atrás y íbamos la mitad de provincias, así que bien. Después, también fue importante todo el trabajo que se hizo durante el ASPO, la cuarentena, o como le quieran llamar, porque hubo un montón de fenómenos que ya sabemos de violencia contra las mujeres, productos también de las cuestiones propias del encierro y demás, que se vieron potenciadas, y había que adaptar el Ministerio Público a poder darle un canal de denuncia seguro, confiable y práctico en esas circunstancias a las mujeres que eran víctimas de violencia. A eso se le suma también que se está tratando de unificar los números para hacer para tener un diagnóstico, porque también una de las cosas que se había detectado, y también se firmó un convenio con la Corte, es que había diferentes sistemas de medición, con lo cual nos podía traer alguna variabilidad en el diagnóstico. Después, bueno, Romina ha hecho un trabajo muy bueno con el tema del mapa de género, de ver cómo influye mismo dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal. Hoy terminamos de ajustar unos detalles. Bueno, y Malena con su presencia, con su equipo interdisciplinario y demás. Yo lo que los dejo a ustedes en el conversatorio, yo lo que dejo es una propuesta de seguir trabajando en este sentido, de seguir yendo para adelante, de seguir generando espacios, de seguir generando concientización y de que tengamos en cuenta esto que dije al principio. Es un fenómeno estructural y es un fenómeno criminal. Tenemos que ser conscientes de esos y responder como Ministerio Público Fiscal a esa prerrogativa, y teniendo en cuenta la debida diligencia que ya lo marcaron los organismos internacionales, la Corte Interamericana también, y nuestra Corte, ya saben todos, en Góngora. Así que, de vuelta, muchas gracias a todos y todas. Un placer para mí hacer esta presentación. Espero que disfruten lo que quede de la jornada, y agradezco que no se me haya cortado. Gracias, Sol, todo tuyo. Gracias, Juan Manuel, por esta presentación. Y bueno, vamos a seguir adelante directamente presentando a quienes van a hablar justamente de cómo construir un sistema de administración de justicia, un sistema judicial con perspectiva de género. Para eso tenemos a Mariela Laboceta, que es titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. Está también con nosotros Malena Derdoy, que está a cargo de DOVIC, que es la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, y Romina Zielinski, encargada de la Dirección General de Políticas de Género. Así que muchas gracias por participar de este conservatorio, para hablar un poco de muchas veces
lo que está dentro del sistema judicial y de cierta mirada que tiene la sociedad sobre cómo funciona el sistema judicial. Si nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, hace 10, hace 8 años, podíamos observar que, por ejemplo, la figura de femicidio no estaba ni siquiera incluida dentro del Código Penal, que eso recién se logra a finales de 2012, que el Ministerio Público, así como lo resaltaba recién Juan Manuel, fue cambiando y fue evolucionando también con este tipo de incorporaciones, que pasamos de tener un programa de políticas de género a tener una dirección general de políticas de género, que desde 2015 tenemos a la UFEM, a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, y que DOVIC pasa a ser una dirección desde 2014. Cuando uno lo mira y dice, bueno, han pasado nada más que 8, 6, 7 años, no mucho más que eso en todo ese recorrido, y me parece que los cambios sí han sido realmente ostensibles de la mano también de movimientos sociales que fueron acompañando estos cambios, el movimiento Ni Una Menos, que fue muy importante a partir de 2015 para visibilizar muchas de las problemáticas en cuanto a cuestiones de género que se fueron desatando, ¿no?, dentro de nuestra sociedad. Pero, a ver, para empezar un poco a charlar, ¿no?, de este tema, ¿cómo o qué herramientas creen que se pueden utilizar? Te pregunto primero a vos, Mariela, que tengo ahí primera en el cuadradito. ¿Qué herramientas se pueden utilizar a la hora de imprimirle perspectiva de género a las investigaciones? Bueno, gracias, Sol. Un abrazo a las compañeras, a Juan. Como bien vos dijiste, no quiero dejar de resaltar este camino vertiginoso que ocurrió desde el año 2012 en nuestro país, pero en realidad es un camino que se inició en América Latina en general. América Latina es un continente pionero en materia de lucha contra la violencia de género, no solamente porque tiene un movimiento social fuerte, sino también porque es el continente que tiene, por ejemplo, incorporada la figura de femicidio en casi todos los códigos penales de nuestro país, del continente, digamos. Argentina llegó, si quieren, un poquito tarde, pero Argentina tiene un mapa legislativo súper vanguardista en un montón de cuestiones que ha sido a punta de lanza de transformaciones sociales enormes. Y el punto, el hito que vos mencionaste de Ni Una Menos, sí lo que hemos visto es que causó impacto institucional en casi todos los estratos del Estado y en el Ministerio Público en particular también. Este repasito que hacía Juan recién y que vos mencionabas, Sol, hace un rato también, desde el año 2012 que se creó por primera vez el programa de políticas de género, en el 2015, coincidiendo con Ni Una Menos, una unidad fiscal, un área específica dentro de la Dirección de Atención a Víctimas. Todos estos organismos, o casi todos, fueron consagrados después en la Ley Orgánica del Ministerio Público, así que hoy, como espejo, si quieren, de hace poquitos años atrás, tenemos un organismo que antes no tenía ningún recorrido en materia de género, que no había áreas que trabajaran en esta temática, a tener áreas que transversalizan puertas adentro el enfoque de género y que a la vez marca una política criminal clara de la institución frente a esta problemática. Que a la vez, esto lo mencionaba Juan recién cuando hablamos del protocolo de femicidio, al ser un Ministerio Público Federal, tiene un rol que va por encima o sobrevuela también un poco en términos de coordinación con los ministerios públicos provinciales. Ustedes saben que nuestro país es un país federal. Esto tiene, en materia de investigación de delitos de género, que casi todos son ordinarios, algunos escollos, genera obstáculos, algunos problemas de coordinación que podría haber para trazar políticas a nivel federal. Sin embargo, a través de la articulación que se ha hecho o que se viene haciendo con el Consejo de Procuradores, con los ministerios públicos provinciales en general, se puede empezar a hablar y a pensar en políticas de persecución penal más en todo el territorio nacional. Y esto implica tener herramientas de investigación. Esto del protocolo de investigación de femicidio nació, digamos, Argentina fue el primero en adaptar el modelo latinoamericano, pero este instrumento cada vez más lo están tomando las provincias. Lo decíamos recién, ya hay 11 provincias que tienen este instrumento. Esto es un hecho bien concreto de política de persecución penal en materia de femicidio, que es la expresión más grave, ¿no? Bueno, no quiero tomar toda la palabra, pero digo como política, en los ministerios públicos tenemos la obligación,
también tener diferencias en relación con la organización del Poder Judicial, tenemos ventajas por el dinamismo, por la posibilidad de tener políticas integrales, por la posibilidad de tener esa estructura vertical que permite tener instrucciones generales, herramientas de investigación concreta, etcétera, de generar una transformación mucho más potente y mucho más fuerte en términos de incorporación de la debida diligencia reforzada para la investigación de estos delitos. Me imagino que una cosa es lo que se aplica, por supuesto, hacia afuera, pero una de las pautas principales es, bueno, empezar a aplicar la perspectiva de género hacia adentro también, ¿no? Con medidas efectivas que permitan a las personas que tienen a cargo, por ejemplo, las investigaciones, que tengan esos conocimientos. Y ahí te pregunto a vos, Romy, que sos la encargada justamente de llevar adelante todo este proceso y de generar también las políticas públicas necesarias para que esto se cristalice. Bueno, me sumo a los agradecimientos y al saludo a toda la gente que hoy nos acompaña, a Juan, a Sol y a mis compañeras Mariela y Male en este conversatorio. Sí, la Dirección de Políticas de Género tiene esa función principal de transversalizar el enfoque de género y me parece importante partir de qué hablamos cuando hablamos de un enfoque de género. ¿Qué significa transversalizar una perspectiva de género en el organismo? Y entendemos que eso implica reconocer las históricas relaciones asimétricas de poder que se dan entre los géneros, puntualmente colocando a los varones en un lugar de privilegio frente a las mujeres y frente a otras identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Partiendo de ese reconocimiento que se da en todo el entramado social, la Dirección de Políticas de Género lleva adelante algunas acciones puntuales que tienden a revertir esas desigualdades. Por supuesto, tenemos un montón de desafíos todavía pendientes. Un cambio concreto, mencionaba Juan Manuel hace un ratito, tuvo que ver con introducir en un reglamento de licencias, que como organismo autónomo se dicta su propio reglamento, una cuestión vinculada con el reconocimiento de la diversidad de familias, la posibilidad de incorporar una licencia por violencia de género, también licencias para el cuidado de hijos o hijas con discapacidad, equiparar la adopción a la filiación natural, todas cuestiones que en el régimen actual, en el régimen vigente hasta el año 2016 no estaban reconocidas. Otra de los desafíos que tenemos como Ministerio Público, hoy todavía muy desigual en términos de acceso a cargos de magistratura, tiene que ver con introducir reformas en el reglamento de concursos que permitan reducir esa brecha de género que, como van a ver mañana cuando publiquemos este nuevo mapa, en el cargo de magistrados y magistradas, las mujeres fiscales solamente representan el 26% del organismo. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con promover una corresponsabilidad de las tareas de cuidado con el trabajo remunerado, que sabemos que todavía sigue siendo una deuda pendiente a nivel nacional, y eso también se ve reflejado en el organismo. Eso lo pudimos visualizar con algunos datos que estuvimos sistematizando de una encuesta que realizamos el año pasado. Sí, lo que queda que básicamente expuesto es la cuestión del techo de cristal, ¿no? Más que nada, porque uno puede creer o parecer que el sistema judicial debería dar como cierto ejemplo y a veces lamentablemente todavía no está a la altura de las circunstancias muchas veces. Sí, tal cual, este techo de cristal, que son esas barreras invisibles que hacen que las mujeres tengan dificultades para acceder a los cargos de mayor decisión, justamente son invisibles porque no hay ninguna reglamentación que impida ese acceso, pero vinculado a una estructura desigual en la sociedad, con esto que mencionaba hace un ratito, sobre la sobrecarga de tareas de cuidado que llevan adelante las mujeres y que en el momento, este año particular, que nos tocó realizar un trabajo remoto, eso quedó mucho más visible. ¿De qué forma podemos, desde la institución, promover algunos cambios para reducir esa brecha de género en los cargos de mayor decisión? Y esto, como mencionaba, estamos trabajando en un proyecto que vamos a compartir próximamente con las áreas de la institución que llevan adelante estas modificaciones, pero puntualmente en garantizar mayor participación de las mujeres en los concursos con poner, por ejemplo, una inscripción de los concursos que tengan que llegar a un 30% y en el caso que ese 30% no se cubra de mujeres, hacer un nuevo llamado en un tiempo considerable, que las personas que se inscriban en los concursos tengan que garantizar tener formación en género, y esto va en línea con
la ley Micaela que se mencionaba hace un ratito, garantizar la presencia de más mujeres en las ternas y otras medidas que tiendan a reforzar y modificar esto, como mencionaba, esta brecha de género que todavía tenemos muy fuerte en el Ministerio Público Fiscal y que no es solamente del Ministerio Público Fiscal, sino que se reproduce en todo el Poder Judicial Nacional, como lo podemos ver con el mapa de género que elabora anualmente la Oficina de Mujer de la Corte Suprema. Exactamente, que viene en línea con esta situación específica de cámaras federales, por ejemplo, que no tienen ninguna mujer en los cargos más jerárquicos, pero sí en su integración hay un 50% o más de mujeres. Y esto también se observa hacia afuera, ¿no? Queda cristalizado hacia afuera. Y me parece también que es paradigmático y es muy importante el rol que ocupa justamente la DOVIC, porque cuando vas hacia esta situación, cuando una persona acude al Ministerio Público Fiscal, quizá tiene una idea muchas veces errónea de cómo se hace este abordaje, y me parece que ahí el acompañamiento que hace DOVIC y que tenemos a Malena acá para contarnos es fundamental. Hola, Sol, gracias. Buen día, buenas tardes a todos, gracias. Sí, a veces, más que ideas erróneas, me parece que hay miedos sumamente fundados, temores a, como ya hablaron mis compañeras, a la jerarquía, a cómo circula el poder, a las estructuras. La semana pasada, como decía Juan, en el marco de las capacitaciones de la ley Micaela, hemos tenido la oportunidad de compartir también, también con profesionales del equipo de la DOVIC, con 2 psicólogas, hablando de interdisciplina, qué genera ir a una declaración testimonial, qué genera participar de una audiencia. Entonces, si bien nosotros, la mayoría somos abogadas y la mayoría tuvimos determinadas posibilidades que muchas personas no han tenido, es imposible trasladarle al resto ese saber, ese conocimiento, y sería muy trabajoso no reconocer en eso una estructura de poder. Entonces, a las víctimas que acompañamos, no solo, en primer lugar, ayer teníamos un informe, el 80% de las víctimas que acompañan a DOVIC son mujeres, y dentro de ese 20%, la mayoría de los varones son niños. Entonces, me parece que también es un dato bastante significativo. Entonces, lo que viene a hacer DOVIC, por supuesto, de las manos de las fiscalías, DOVIC no tendría ningún sentido si los fiscales y las fiscales no nos convocan a acompañar en los procesos penales. Lo que viene a hacer DOVIC es tratar de encuadrar las intervenciones, tratar de brindar una escucha distinta, de profundizar un poco la definición de lo que es acompañar y darle valor también a la interdisciplina en un mundo en donde estamos acostumbrados, digámoslo, a hablarnos entre abogados y abogadas. Por eso yo festejo tantísimo tener la posibilidad, festejo y agradezco tener la posibilidad de poder convocar cada vez más otros perfiles como trabajadoras sociales y psicólogas, que es cómo se conforma la interdisciplina en DOVIC, además de, por suerte, también contar con sociólogas y antropólogas. Realmente, la interdisciplina no solo tiene que ser incorporada, sino también, me parece que estamos ya profundizando un poco la intervención, que tiene que ser jerarquizada. La psicóloga no es, como decimos a veces burdamente en la interna, pero me animo a decirlo en este espacio, la que te alcanza el pañuelito, ¿sí? La psicóloga es la que en un juicio puede argumentar cómo funciona una retractación en una víctima, cómo funciona una contradicción, cómo el trauma puede operar en el paso del tiempo entre que se produce la declaración testimonial de instrucción y llega 3 años después, por decir un promedio, más o menos, Mari, corregime, a una audiencia de juicio. Entonces, hemos tenido la posibilidad de que muchos fiscales y muchas fiscales confíen en nuestro trabajo y poder acompañar no solo en la instrucción, sino en la etapa de juicio y también en la etapa de ejecución de la pena, y poder hacer un aporte diferencial desde ese lugar. Porque, como saben, la DOVIC tiene una doble función. Asistir a las fiscalías, somos una dirección de apoyo a las fiscalías, y acompañar a las víctimas. Así que en ese entramado es donde nos movemos, y desde el humilde lugar desde donde con mis compañeras de la DOVIC tratamos de hacer el aporte. Quisiera agregar una cosa a lo que decía Male. Justo te iba a decir a vos algo, así que es el momento. No, pero después me lo preguntás, pero solamente quiero agregar y resaltar, tomar algo que dice Male y ponerle un poco de foco porque me parece importantísimo. Cuando se pensaron las áreas de género en el Ministerio Público,
no se pensaron para que absorbieran todo el trabajo de género, sino todo lo contrario, para motorizar una transformación. Y esto que cuenta Male del trabajo con las fiscalías es la clave de la transformación del sistema de justicia. Nosotras no podríamos, ni las áreas de género de este Ministerio Público, ni de cualquier otro Ministerio Público, podrían absorber todo lo que significa incorporar la mirada de género al trabajo del Ministerio Público. Son las fiscalías y la actuación en cada uno de los casos las que van a reconfigurar, y esto está pasando. Lo mencionaba Juan al principio, al inicio todas estas áreas trabajaban casi siempre con la justicia nacional, porque son los casos más visibles, los casos de violencia doméstica, que pareciera que son, ¿no? Tenemos como una asociación que la violencia de género es la violencia doméstica. Trascender ese paradigma y empezar a ver manifestaciones de violencia de género también en los fenómenos criminales más complejos, de crimen organizado, del ámbito federal, implicó un proceso, y hoy cada vez más las fiscalías federales demandan actuación de las unidades especializadas, y a la vez también tienen actuaciones autónomas con precedentes, sentando un cambio de mirada, un cambio en la incorporación de la perspectiva de género a la actuación de todo el Ministerio Público. Este es el objetivo de estas políticas de género, que todo el organismo funcione con esta mirada. Ese es el proceso en el que estamos. Perdón, Sol. No, bueno, justamente era sobre esta expansión de, bueno, esta es la base y a partir de acá lo que el trabajo significa es expandirlo a donde se pueda, a todas las fiscalías, y no solo las fiscalías, sino también a las distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal. Entonces la pregunta era como de doble destinatario. Por un lado, bueno, cómo se fueron articulando estas herramientas y este trabajo con las fiscalías para Mariela, y cómo se fue trabajando también hacia adentro y de qué forma, justamente para Romina. Bueno, yo lo puedo contar muy, muy rápidamente. Fue bastante progresivo. Al principio, empezando de a poquito en algunos casos, específicamente el trabajo de la UFEM se concentró en los primeros años casi obligatoriamente en el tema de femicidios, y por eso tuvo un impacto más directo en la justicia nacional, en los casos de la justicia nacional. Lo mismo abusos sexuales, la propia creación de la UFEM, resolución de creación de la UFEM, indica que hay que priorizar los casos más graves, digamos, de expresiones más graves de violencia de género, y el trabajo de los primeros 2, 3 años se dedicó a eso. Luego, por supuesto, empezamos cada vez más bueno, el hecho de que también la UFEM se hiciera más público, su existencia, la intervención en casos estratégicos, en casos testigos, en casos que también han tenido quizás relevancia pública más allá del organismo, y esto ayuda a conocer cómo el sistema de justicia se está transformando. El hecho de poder comunicar, el Ministerio Público cuenta con un área de comunicación, y el sentido tiene un rol institucional muy fuerte y muy importante también, poder comunicar esa transformación, que el Ministerio Público trabaje de manera abierta y dialogada, digamos, con la comunidad, es parte, digamos, del servicio que estamos prestando, que es el servicio de justicia. Y avanzando cada vez un poquito más en ese sentido, hoy en día casi toda la demanda viene de las fiscalías federales, y esto implica que la perspectiva de género está empezando a permear también, o estamos empezando a ver como organismo cada vez más estas expresiones de violencia de género en el ámbito del narcotráfico, en el ámbito de la trata de personas, que hay una procuraduría específica, la Protex, que además también trabaja con perspectiva de género. En muchísimas fiscalías hay cada vez más casos que se denuncian de abusos sexuales por parte de fuerzas de seguridad. Estos son delitos federales, que antes prácticamente no se denunciaban, y eso también tiene que ver con un movimiento social, ¿no? Hay más... las mujeres cada vez más se animan a denunciar hechos que antes no denunciaban, y esto habla de que hay condiciones de posibilidad para que ocurra. Desde la UFEM también estamos empezando a mirar los femicidios de manera cruzada con el crimen organizado. ¿Cómo opera la violencia femicida en el ámbito del crimen complejo, de las organizaciones criminales también vinculadas con narcotráfico o con criminalidad, con estos mercados ilícitos más complejos? En fin, hay muchísimas expresiones de violencia de género en los fenómenos criminales, y esto ha sido, en un punto, es una buena noticia, porque no es que no existiera antes la criminalidad en esos ámbitos, sino que estamos empezando a verla. Esto habla, me parece, de una transformación enorme nuevamente, y lo quiero resaltar, en muy poquito tiempo, en pocos años.
Ahora, Romina, te toca hablar de hacia adentro, ¿no? Que muchas veces también es, y la sociedad a veces es compleja de entenderme, a veces hacia adentro también me imagino que hubo como cierta curiosidad, pero también cierto miedo de cómo empezar a encarar las cuestiones con perspectiva de género. Sí, hacia adentro del organismo yo quería tal vez resaltar algunas cuestiones que se vienen trabajando desde el año fines del 2012, principios del año 2013, cuando se crea el entonces programa que después pasó a ser una dirección y que tuvo que ver con todo un trabajo fuerte de capacitación. Si bien mencionamos hace un ratito el tema de la ley Micaela, con la ley Micaela se armó un plan que tiene que ver justamente con cumplir con las disposiciones de una norma nacional, pero hacia adentro del organismo ya desde el año 2013 comenzamos una instancia de capacitación en temas de género y de violencia contra las mujeres a partir de diferentes cursos que introduzcan esta cuestión vinculada con temas más generales, pero puntualmente qué significa una investigación con perspectiva de género, que después, bueno, quedó plasmado en una guía de actuación para la intervención en casos de violencia doméstica, que se trabajó, por supuesto, en conjunto con la UFEM y con la DOVIC y con distintas fiscalías, pero hubo un fuerte trabajo de capacitación y también de capacitación específica para las diferentes áreas que forman parte de la procuración, por ejemplo, la Dirección de Acceso a la Justicia, la Secretaría de Recursos Humanos, la Oficina de Bienestar Laboral. Se hicieron instancias de formación más específicas con las diferentes áreas. Otra de las formas de la articulación interna también tiene que ver con el desarrollo de distintas herramientas que se elaboran desde la dirección desde hace muchos años, que son compendios de jurisprudencia con perspectiva de género sobre distintos temas, porque justamente lo que entendemos es que las fiscalías que llevan adelante los casos no tienen la disponibilidad de tiempo para poder sistematizar en un compendio la jurisprudencia que les pueda servir para el día de mañana tener que realizar un dictamen, así que esa es otra de las funciones que lleva adelante la dirección, que tienden a transversalizar el enfoque de género en el organismo, y por otro lado el desarrollo de algunas investigaciones que dan cuenta del funcionamiento del sistema de administración de justicia en la investigación de distintas causas sobre violencia. Hay una investigación puntualmente que tiene que ver con situaciones de violencia doméstica en la justicia nacional, y hace muy poquito publicamos un estudio sobre de qué manera se resuelven los casos en los que se dispuso una suspensión del proceso a prueba en las causas de violencia de género. Estas son instancias de articulación interna para transversalizar el enfoque de género, y después, bueno, la dirección tiene una función hacia afuera en relación a la violencia de género que se focaliza en la prevención y en el desarrollo de instancias de formación comunitaria, la mayoría de ellas llevadas adelante con la Dirección de Acceso a la Justicia a través de las oficinas de los atajos en los distintos barrios de alta vulnerabilidad social. Bueno, ahí me parece que también queda articulado y claro cómo se lleva adelante este trabajo, no solo hacia adentro, sino hacia afuera con la sociedad. Recién, hace un ratito, tanto Malena como Mariela hablaban del impacto de ciertas causas o de ciertos eventos que tuvieron dentro de la sociedad, denuncias que por algún motivo resultaron justamente más relevantes o que tuvieron una mayor cobertura mediática. ¿Eso repercutió, por ejemplo, en el trabajo de la DOVIC? Muchísimo. Cada situación de violencia de género que es denunciada en un ámbito, bueno, de medios masivos de comunicación genera un develamiento masivo de situaciones de violencia de género que en la mayoría de los casos, o por lo menos recortada a través de la experiencia de DOVIC, da cuenta de prácticas históricas de violencia. La mayoría de los casos se circunscriben al ámbito intrafamiliar, y en este contexto se trabaja fuertemente también en el tema de la prescripción de los delitos. Muchas mujeres adultas se están animando a denunciar delitos contra la integridad sexual que ocurrieron en su infancia o en la adolescencia. En este sentido, desde DOVIC se las acompaña, se las asesora, bueno, por supuesto siempre de manera coordinada con la UFEM o con la UFISEC también, que trabaja estos temas, sobre todo trabaja temas en materia de delitos contra la integridad sexual a niños, niñas y adolescentes, pero realmente el impacto mediático es fuertísimo, y también genera, por el otro lado, también genera a veces
mucha incertidumbre. Entonces ahí me parece que es donde cobra otro rol, cobramos otro rol quienes participamos de las instituciones para poder acompañar, aclarar, porque a veces genera mucha confusión, o lo que ocurre en un caso se asemeja a todos los casos, y sabemos que cada caso tiene su particularidad por el tipo de delito, por la temporalidad, por cómo ocurrieron los hechos, por la posibilidad de producir prueba y una enormidad de circunstancias más. Entonces me parece que también por el otro lado, quizás no el más virtuoso, se genera la necesidad de acompañar desde garantizar el acceso a la información, que no es un dato menor. No sé cómo lo ves vos, María, que también estás en contacto desde otro ángulo, pero en contacto también mucho con la repercusión mediática de estas cuestiones. Sí, tal como lo mencionaba antes, me parece que es una herramienta importante la comunicación para la transformación. Esta demanda social se ha instalado de manera tan potente en la opinión pública, digamos, en el movimiento. Ha ocurrido un cimbronazo tan fuerte, me parece, desde el punto de vista social. Yo no me voy a olvidar más, y es una anécdota que me parece que pinta un poco la situación. Inmediatamente después del caso de Telma Fardín, el Ministerio Público tuvo un incremento enorme de la cantidad de denuncias. Al día siguiente me invitaron a un programa de televisión que era un sábado, de esos que duran toda la tarde. Pensé que eran 10 minutos y me terminé quedando durante 3 horas, 4 horas. Y había un chat que ponían habilitado en el programa. Durante las 3 o 4 horas había mensajes permanentes de personas diciendo: desde los 7 años me violó mi tío y recién ahora lo puedo decir, tengo 50. Todos mensajes de ese tipo, uno atrás del otro. El hecho de que muchas mujeres se hayan animado a develar, digamos, como decía Male, situaciones de violencia sostenidas en el tiempo, silenciadas durante muchísimos años, y que del otro lado haya una respuesta, no haya un rechazo, no se bloqueen las puertas del acceso al sistema de justicia, que haya respuestas, que haya sentencias que digan. A veces decimos que las sentencias dicen y al decir establecen una especie de verdad o de reparación o de reconocimiento del dolor, reconocimiento del delito. En la medida en que haya respuestas, del otro lado se empiezan, digamos, a romper estos pactos de silencio o estos años de silencio, de violencias durante muchísimos años, y por eso tenemos hoy una situación muy particular, que dentro del universo de casos que nos toca administrar son los casos de abusos sexuales de larga data. Hay problemas con la prescripción, de hecho hay algunos litigios que estamos llevando adelante sobre la prescripción de los casos por la aplicación de las nuevas leyes de prescripción que establecen el límite del plazo de la prescripción empieza a correr desde que se denuncia el delito y no igual que el resto de los delitos, ni desde la mayoría de edad como fue la primera ley Piazza. Pero, por supuesto, digamos que todo esto, que la comunicación de estos casos, la comunicación por parte de las mujeres, el compartir, el socializar, el animarse a denunciar y el tener una respuesta del sistema de justicia hace que también cada vez más se pueda habilitar, ¿no?, los canales de acceso a la justicia y de reparación. Una cosita más, Solte, un segundito nomás. Me parece que este entramado social ha legitimado a las víctimas. ¿Qué significa esto? En general era la loca o la que a nadie le creía, o bueno, vos viste cómo fue siempre. Estos procesos, no quiero decir de ni una menos en adelante, pero más o menos para anclarnos circunstancialmente, han generado una legitimidad y un respeto a lo que dicen las personas que han atravesado situaciones de violencia. Y eso me parece que también está ocurriendo muy de a poco, pero está ocurriendo en el ámbito de la justicia. No quiero entrar en la falsa dicotomía de creerle o no a la víctima. Nosotros partimos de la base que a la víctima siempre se le cree. Después, por supuesto, es tarea de los fiscales probar los hechos que se denuncian, pero me parece que ese entramado social brinda una legitimidad que realmente antes no existía, lo cual permite empezar a salir paulatinamente del subregistro que había de hechos violentos no enunciados, ni siquiera denunciados. No enunciados en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito de cercanía. Así que me parece que realmente marca un antes y un después en la sociedad y en la justicia como parte de la sociedad, claramente. Sí, ahí me parece que también entra en un rol bastante importante que el Ministerio Público Fiscal tenga los recursos y las oficinas y las herramientas y las personas justamente
capacitadas para darle respuesta a estas personas que acuden quizá por una especie de reparación, quizá en búsqueda también de justicia o de alguna tipo de justicia, porque no está claro que todo el mundo busque exactamente lo mismo o el mismo tipo de reparación. Pero también, y volviendo a esta situación, hay un fenómeno que muchas veces se habla cuando se habla de denuncias, que es el fenómeno de la revictimización y cómo evitarla justamente, cómo se evita poner a la víctima una y otra vez en ese lugar que muchas veces obviamente le trae unas repercusiones en su fuero íntimo muy graves. Perdón, tomé la palabra, pero la verdad que me convoca tantísimo. En primer lugar, me da pie para nombrar la ley de víctimas, que desde la DOVIC ya hemos hecho el segundo dossier de su aplicación. Cada vez, tanto las fiscalías como los tribunales a través de sus sentencias la están usando cada vez más, por suerte, y en la práctica nosotras vemos que se usa cada vez más. Es una ley de víctimas muy necesaria. Y entre los principios rectores marca el principio de no revictimización. El principio de no revictimización no significa no escuchar. Es como lo primero que nosotros resaltamos siempre. Porque, bueno, no la vamos a revictimizar. Es verdad que no se puede poner a la víctima a contar 5, 6, 7 veces adelante de operadores distintos el hecho que ocurrió. Pero es verdad también que hay que escucharla la cantidad de veces que la víctima necesite contar lo que ha ocurrido. Y hay que escucharla con una escucha activa, con una escucha fuera de prejuicios. Dejar de pensar qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado en el lugar de esa víctima. Porque nosotras no somos esa víctima, porque no tenemos ni sus herramientas, ni sus posibilidades. Probablemente hayamos tenido, por suerte de la vida, muchas más. Entonces, dejar de pensar una escucha limitada o estereotipada. Eso, en primer lugar, ya es no revictimizar. Quiero salir como del estándar falso de no revictimizar es no escuchar o que no repita el relato. Bueno, sí, puede ser en algunas circunstancias, como la que acaba de mencionar, que no diga 7 veces lo mismo. Pero hay víctimas que van a querer decir 7 veces lo mismo, porque vos, como decías recién, re bien, Sol, para muchas víctimas reparar es hablar. Reparar es ser escuchada. Para algunas será la pena, para otras la escucha, para otras una resolución alternativa de conflictos, para unas la no repetición, va a depender de cada víctima. Pero muchas de las víctimas, y esto también se asemeja a muchas circunstancias de lesa, que salieron también en la capacitación de la ley Micaela de la semana pasada, el poder contar y dar publicidad a lo que ocurrió es en sí mismo un acto de reparación. Así que hay que tener como mucho cuidado en el tema de la palabra revictimizar y sus alcances y su uso. Clarísimo. Tengo algunas preguntas que ya comenzaron a llegar justamente de la gente que nos está viendo por YouTube, a la cual obviamente agradecemos, pero antes quería hablar, justamente hablábamos de repercusión mediática y de, bueno, algunos de los temas que se tratan también en los medios de comunicación, y mucho se ha hablado en estos meses, en estos últimos años, de el paso a un sistema acusatorio, a que los y las fiscales tengan mayor injerencia justamente en las investigaciones, que sean cabeza de esas investigaciones. Y ahí es cuando les pregunto, bueno, venimos hablando de perspectiva de género, ¿cómo influye justamente este cambio de un sistema acusatorio, si hay perspectiva de género o no, y si facilita justamente esa perspectiva? Bueno, la demanda del sistema acusatorio, yo me acuerdo de que estaba en la facultad, que venimos diciendo ya viene el acusatorio, eso fue hace muchísimos años. El acusatorio no llega y creo que también muchos de los problemas por los cuales se interpela la justicia, casi todos los problemas por los cuales se interpela el sistema de justicia, incluyendo los temas de género, tienen muchísimo que ver o por lo menos en el ámbito federal. Por supuesto, no todos, hay muchos otros que están atravesados incluso en los sistemas acusatorios provinciales, pero muchos, la llave para la transformación es a través de un sistema acusatorio. El sistema acusatorio viene a intervenir sobre la opacidad, sobre el conservadurismo, sobre esta cosa secreta del expediente escrito, donde no hay ningún contacto con las víctimas, donde quizás el carácter estático que tiene el Poder Judicial, tan alejado, digamos, de la evolución social, podría ser intervenido con el ingreso al sistema de justicia de un actor
muchísimo más dinámico como es el Ministerio Público, que tiene todas estas características que venimos hablando, que tiene la posibilidad de tener estrategias de persecución penal uniformes, que interviene en audiencias orales con participación y en alianza con las víctimas, escuchando, digamos, a las víctimas con un rol muchísimo más activo, garantizando todo esto que contaba Malena, las exigencias que hoy ya son insoslayables en materia de garantizar los derechos de las víctimas en la intervención del proceso, el carácter reparatorio del proceso, en fin, todos estos factores que por ahí hacen que hoy el sistema de justicia federal parezca que está como desfasado del tiempo, ¿no? En otra galaxia, con procesos lentos, ocultos, digamos, para las partes, podrían ser transformados y reconfigurados a través del ingreso a un sistema de justicia. Luego un sistema acusatorio. Luego va a haber que ver cómo se para el Ministerio Público, y ahora ya sí hablo en materia exclusivamente de política de persecución penal en materia de género, con un sistema acusatorio. ¿Qué le cabría, digamos, a un Ministerio Público acusatorio en materia de diseño de una política de persecución penal a nivel federal, que es otra cosa que el rol que tienen los ministerios públicos provinciales, donde ahí la intervención en los casos es directa, pero esto que hablamos recién también de los delitos federales, tener estrategias, tener planes, pensando en los fiscales de distrito, por ejemplo, que están previstos en la ley orgánica nueva, que para el acceso al cargo, no sé cómo va a quedar después de todas las reformas de las leyes, pero que para el acceso al cargo hoy se exige la presentación de un plan de política criminal, bueno, que ese plan incluya, por ejemplo, líneas estratégicas concretas para la intervención de las violencias de género en los delitos federales, lo mismo para el procurador o para la procuradora general, el diseño institucional apto para encarar estas investigaciones, como esto que decíamos recién, el incremento exponencial que ha tenido la convocatoria de la UFEM en particular para los casos de violencia de género, cómo se va a articular con un sistema acusatorio con las fiscalías federales. Hay muchísimas cosas para pensar con mucha ilusión. Nosotros lo pensamos, nos seguimos ilusionando con el advenimiento del acusatorio, pero me parece que es una herramienta determinante para intervenir sobre todos estos problemas que tiene este sistema de justicia, que tiene, creo yo, una fuerte crisis, ¿no? De legitimidad social. Es una de las cuestiones, ahí te veo, Romy, queriendo hablar, y ahora tengo incluso una pregunta para vos que llegó de la gente que nos está escuchando, viendo, participando de este panel. Sí, simplemente para agregar algo a lo que mencionaba María recién, creo que también la celeridad que le puede dar el sistema acusatorio a un proceso en los casos de violencia de género es fundamental. Sabemos que muchas veces la duración, Malena lo mencionaba hace un ratito, la duración de un proceso penal puede ser muy extensa en la mayoría de los casos, pero en los casos de violencia de género tiene un impacto diferencial, puntualmente cuando esa situación de violencia se da en el marco de relaciones interpersonales. Hemos visto en muchas situaciones que la audiencia de juicio, la víctima llega de la mano del agresor, retractándose, o que en el medio tuvieron un hijo, o que hubo nuevas situaciones de violencia. Creo que la celeridad que le puede aportar un sistema acusatorio en términos específicos a las causas de violencia de género es fundamental. Y por otro lado, también la especificidad que se puede dar, como mencionaba Mariela, respecto a cómo se va a organizar el Ministerio Público en relación a eso, pero la especificidad que se le puede dar profundizando áreas como la UFEM, la intervención en causas desde el momento cero de la denuncia, el contacto con las víctimas. Creo que sin dudas el sistema acusatorio va a tener un impacto positivo en términos de política criminal en los casos de género. Bueno, justo acaba de llegar una pregunta, dice, bueno, cuando el sistema acusatorio se incorpore en más jurisdicciones, si se piensa algún tipo de capacitación en materia de género, recordemos que ahora está vigente a nivel federal en Salta y Jujuy, en esas jurisdicciones que cumplió hace muy poquito, un año justamente esta vigencia. Bueno, ¿se espera o se está trabajando en una capacitación en materia de género para cuando vaya avanzando este sistema acusatorio? Se hicieron varias este año con la pandemia y de hecho están disponibles, creo yo. Habría que averiguar en este ratito que nos queda y por ahí poder difundir dónde están colgadas. Se hicieron para el fuero ordinario, para el fuero federal hicimos una en la que intervinimos también todas y varias otras fiscalas. Se hicieron... O Alemanga, Paloma Ochoa, sí. Exactamente. Se hicieron muchas, por supuesto que hay que seguir. Esto como es un proceso de transformación cultural, no solamente de la institución, es un proceso largo.
que empezó con muchísima contundencia, con muchísima fuerza, como decíamos recién, con una transformación enorme de las instituciones del Estado y del Ministerio Público en particular, pero el proceso es largo, así como estamos contando todas las cosas buenas y las grandes transformaciones que hay que resaltarlas, porque hay que también mirar la parte que todavía no está recorrida, la parte que todavía sigue siendo hoy una deuda del sistema de justicia con las víctimas de violencia. Todavía seguimos viendo sentencias absolutamente desprovistas de perspectiva de género, incluso redoblando la apuesta de mensajes misóginos o de violencia, incluso constitutivos de violencia institucional con las víctimas. Seguimos viendo un montón de acciones de expulsión de víctimas del sistema de justicia, no solamente en el ámbito federal, sino también en las provincias. Hay una mitad de la película que tenemos que mirar, que es la parte negativa, que es la parte que hay que seguir transformando, y hay que mirar también la parte positiva. Yo siempre lo digo de esta manera, porque si no pareciera que estamos como nadando en el aire, ¿no? Como girando en falso y que no avanza nada. No es que no avanza nada, se avanzó muchísimo. Hoy algunas situaciones ya son intolerables y generan una reacción inmediata en términos sociales, pero sin embargo siguen ocurriendo y hay que intervenir. Sobre eso hay que seguir trabajando, me parece. Totalmente. Hay aquí una pregunta para Romy, que habló de, un compendio de jurisprudencia, habló de la importancia del compendio de jurisprudencia, y acá me preguntan, los que no manejamos del todo bien los términos jurídicos, ¿qué es un compendio de jurisprudencia? Y yo le agrego, ¿en qué radica justamente la importancia de tener uno o varios? Bueno, pido disculpas por haber utilizado ese término, que puede, por supuesto, no ser conocido para todas las personas. Es una sistematización de sentencias de distintos órganos del Poder Judicial, nacional, federal, de la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, de distintas provincias, en la que nosotros seleccionamos algunas sentencias que incorporan esta perspectiva de género sobre diferentes temas y hacemos un resumen, lo publicamos y por supuesto que al ser en formato digital hay un acceso directo a contar con la sentencia completa. La importancia radica en justamente tener en una sola publicación herramientas que permitan incorporar una perspectiva de género en las futuras causas que se llevan adelante. Recientemente, en el día de ayer, publicamos una última publicación que reúne distintas sentencias vinculadas con casos en los que diferentes mujeres que habían sufrido diversas formas de violencia fueron denunciadas por lo que se conoce como su rol de mala madre, por no ocuparse, por ejemplo, de evitar un abuso sexual de su hijo o de su hija cometido por su pareja, o situaciones de ser imputadas, y luego, por supuesto, no condenadas por abandono de personas en el caso de una situación de una mujer que falleció su niña cuando estaba trasladándola al hospital y la tuvo que enterrar. Fue denunciada por esa situación sin que se haya analizado inicialmente todo ese entramado previo de violencias que ella venía sufriendo y de desatención del Estado por su extrema situación de vulnerabilidad. Entonces, la importancia creemos que radica en brindar esas herramientas para que las fiscalías y miembros de otros organismos del sistema de administración de justicia cuenten con sentencias buenas que puedan utilizar en la investigación y en dictámenes y nuevos fallos de otros casos que se investiguen a futuro. Justo en esa línea, en fiscales.gov.ar tenemos publicado en un banner especial con 25N herramientas justamente para el abordaje de las violencias, donde está todo esto que venimos contando y inclusive más cosas todavía, así que pueden entrar y chusmear al respecto. Y para ir cerrando, para no sacarles tampoco tanto tiempo ni a ustedes tres ni a las personas que nos están mirando, nos dejaron una pregunta que me parece también interesante como para reflexionar y para cerrar este espacio. Dice, en la vida diaria hablamos muchas veces de microviolencias que legitiman y promueven justamente la opresión. En los procesos judiciales se detectan generalmente las grandes violencias o los tratamientos desiguales, pero se detectan microviolencias también en los procesos que se llevan aquí adelante. No sé, la veo a Malena queriendo contestar primero. Un montón. Por eso a veces los acompañamientos tienen un doble rol. Están en el acompañamiento de sí mismo para justamente, perdón la redundancia, acompañar a la víctima, pero también para
no sé si garantizar, porque sería un poco pedante decir que garantizamos de que eso no pase, un poco pretencioso, pero sí para tratar de evitar lo más posible el ejercicio de esas microviolencias que, si bien en una estructura judicial, yo comparto con Mari que hay que mirar el vaso medio lleno, bueno, no dijo esa frase, pero que ha habido avances y que ya son intolerables algunas cuestiones. Hay pequeñas situaciones en lo cotidiano que son muy difíciles de evidenciar, de mostrar, que quedan solapadas, que es en una sala de audiencias, o en un pasillo de tribunales, o en la espera para una declaración testimonial, o cómo tratan muchas veces a las mamás que esperan la realización de una cámara Gesell de niños y niñas que sufrieron delitos contra la integridad sexual. Digamos, porque en el ámbito de las pericias o las declaraciones testimoniales cuidadas, como es el 250 bis, también ocurren situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque hay un prejuzgamiento, tal cual como decía Romy, de un deber de cuidado que no ocurrió. Y eso opera más allá de que haya o no una sentencia, opera en los procesos subjetivos de muchos y muchas operadoras. Entonces, claro que hay microviolencia. También hay microviolencias que, como Romy recién se corrigió, nosotros nos vivimos corrigiendo todo el tiempo, hay microviolencia en el idioma. ¿A quién le habla el Poder Judicial? Una víctima nos decía una vez, ¿qué es encartado? Entonces, saber de derecho es saber explicar lo que estás queriendo decir, no usar palabras complejas. Y ahí de nuevo, vuelvo a lo del sistema acusatorio. La oralidad nos saca la oralidad y tantas otras cuestiones de derechos que trae el sistema acusatorio. No estoy hablando de cuestiones sofisticadas, estoy hablando de ejercicio de derechos. Viene a poner luz sobre esas agendas. Entonces, ¿a quién le habla el sistema judicial? ¿Nos vamos a hablar entre nosotros? ¿Nos vamos a hablar entre abogadas, entre abogados? A ver quién usa palabras más difíciles, sabe más de derecho. ¿O vamos a hacer de verdad una justicia popular mirando a las ciudadanas a quienes les debemos el deber de justicia? Entonces, me parece que el sistema acusatorio viene a echar luz un poco sobre eso. Y usé el ejemplo de encartado, puedo tener... Pero de verdad, nos pasa a ver con nuestras propias compañeras psicólogas o trabajadoras sociales, que nos dicen, ¿para qué estás diciendo? Entonces, una cosa es la complejidad y la elaboración de ideas complejas, pero el saber, a nuestro modesto modo de ver, pasa por otro lado, pasa por hacerse entender sencillo. Sí, muchas veces la comunicación queda encerrada también en una especie de intérprete o de traductor entre lo que quisieron decir los funcionarios y las funcionarias judiciales y lo que, bueno, realmente se entiende de todo esto. No sé vos, María, si querías... Sí, no, quiero agregar que además de las microviolencias, a veces las macroviolencias también son invisibles a los ojos de los juzgadores o del sistema de justicia. Pareciera que las cosas son muy lineales, pero vemos, por ejemplo, sin ir más lejos, casos de femicidio que no son calificados como tales, donde las razones de género no se ven y son nítidas a los ojos, digamos, de cualquier persona que esté formada en género, pero para muchos operadores de justicia son absolutamente invisibles. De eso hablamos cuando coloquialmente llamamos, para que se entienda, los lentes de género. Cuando nos ponemos los lentes de género es cuando empezamos a ver las violencias, primero las más evidentes, las que son nítidas, las que son claras, esto que decíamos al principio de se ve la violencia de género en el marido que le pega a la mujer, pareciera que eso es un caso de violencia de género. Bueno, ahora, porque hace poquito era violencia familiar. Ahora se ve que ya que es violencia de género. Pero por ahí los femicidios que no son cometidos por un marido, por una pareja, no son vistos como un femicidio y son, por ejemplo, precedidos de un ataque sexual. Todas las violencias que yo mencionaba antes, que están claras en los fenómenos criminales del orden federal, tampoco eran vistas hasta hace poquito tiempo, se empiezan a ver, se empiezan a develar ahora. Lo vemos muy claro con el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, que lo contamos siempre en nuestro país, en Argentina, pero en casi todos los países donde hubo procesos de juzgamiento de graves conflictos de este tipo, conflictos armados, genocidios, dictaduras, etcétera, donde en casi todos hubo violencias sexuales sistemáticas, en ningún proceso de juzgamiento se incluyeron los delitos sexuales, porque esta mirada de género estaba desprovista. Ahora empiezan a incluirse. En nuestro país pasaron años de relatos dichos explícitamente en audiencias por parte de mujeres de haber sufrido abusos o relatos callados, incluso por parte de varones de abusos sexuales, que recién en el año 2010 tuvieron la primera sentencia donde se reconoció
que había violencia sexual en el marco del plan sistemático y que esto era parte del plan sistemático. Esta es la falta de perspectiva de género. Cuando se tiene mirada de género, se ven cosas que antes no se veían. Las evidentes, las macroviolencias y las microviolencias también. Perdón, María, y sumo a ese proceso que hablas de LESA, el trabajo de interdisciplina, trabajos como el de Laura Sobredo, como el de la Pipi Oberlin, el Caro Barsky, hicieron que esos relatos puedan llegar a lo que fueron después las sentencias, pero ahí marcado claramente por un saber de género y una mirada interdisciplinaria. Perdón. Claro, que antes quedaban englobados también dentro de las propias, en este caso, torturas dentro de los centros clandestinos y que quedaban invisibilizados. Si bien estaban contemplados, no es lo mismo cuando algo se menciona que cuando no. ¿Romy? Sí, algo para comentar vinculado con esta pregunta sobre las microviolencias. Cuando llevamos adelante distintas instancias de formación comunitaria, una de las cuestiones que intentamos empezar a desnaturalizar y deconstruir tiene que ver con estos pequeños hechos que son manifestaciones de violencia, pero que es muy difícil poder identificarlos. Incluso llegan a ser situaciones de violencia sexual, esta cuestión de si hubo o no hubo consentimiento y las mujeres dicen, bueno, pero si mi marido quiere tener relaciones, yo tengo que cumplir con ese deber. Algo que pensamos que ya está totalmente erradicado, podemos verlo que muchas veces en la formación comunitaria todavía siguen habiendo muchas situaciones de violencia muy, muy invisibilizadas, por supuesto la violencia simbólica, la violencia económica también, y creo que una de las funciones principales del trabajo en la prevención tiene que ver con identificar todas estas otras formas de violencia que no son las más visibles para desterrar esta situación de que esta construcción social de las relaciones de género se mantenga de esta forma tan desigual. Totalmente, coincido con las tres y me parece un cierre genial para este conversatorio que tuvimos en este 25 de noviembre, este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Les agradezco a ustedes tres por prestarse a conversar muchas veces de un tema que obviamente se habla y mucho, tanto hacia afuera del sistema judicial como también hacia adentro, y también visibilizar muchas veces el trabajo que se viene realizando de cara a que justamente tengamos un sistema judicial mucho más justo y finalmente con una perspectiva de género. Así que les agradezco a todos los y todas las que nos están acompañando y que estuvieron participando también de este conservatorio, y por supuesto espero que el año que viene lo repitamos de alguna forma, de algún otro formato quizás, pero mostrando también los avances que tuvimos en este seguramente 2021 que se viene. Bueno, gracias, Sol. Gracias a ustedes, gracias a Julia por promover esto, por todas las actividades que están llevando adelante en esto que nos propusimos de 16 días de activismo del Ministerio Público. Vamos a estar sacando varios documentos, varios informes, a medida que vayan pasando los días, y contando un poco la idea, ¿no?, de conmemorar este Día de la Violencia hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, contando las acciones en esta materia. Bueno, y un abrazo grande a mis dos compañeras de lucha y de ruta, Male y Romy, en esto que nos toca compartir. Bueno, muchas gracias. Bueno, a Sol especialmente, a todo el equipo de comunicación, a mis compañeras también de este conversatorio, y bueno, esperamos que haya gustado y haya servido para seguir pensando en los desafíos pendientes que nos quedan para construir una justicia con más perspectiva de género. Sí, nada, gracias. Lo mismo que mis compañeras, gracias a todas. Y quería destacar para cerrar el trabajo del equipo de comunicación que puso en palabras a fiscales y fiscalas hablando de la violencia de género. Ya todo el mundo sabe qué piensa Celigi, qué piensa La Boceta, qué piensa Ardoy. Me parece súper interesante que la temática empiece a cobrar visibilidad a través de otras voces que sin lugar a dudas son gran parte de la solución. Así que nada, me encantó eso, quería ponerlo en valor. Gracias. Gracias a todas, y bueno, todo esto que estuvimos conversando, que estuvimos hablando, lo pueden encontrar justamente en la página de noticias del Ministerio Público Fiscal, en fiscales.gov.ar, que vamos a tener y vamos a seguir encarando, como lo contaba Mariela, hasta el 10 de diciembre, una serie de notas especiales y de trabajos especiales sobre perspectiva de género y sistema judicial. Así que muchas gracias a ustedes tres y a todos y todas las que nos estuvieron acompañando en esta jornada. Un beso grande a todas y a todos.